Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias sobre las estrellas que nos roban el corazón superíndice 3N. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque traigo un bombazo de información superíndice 3N que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas, pero también copyright N polu copyright Mikas, de la televisión superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Su han leudo bien. El título de este vídeo no es clickbait, aquí vamos a hablar sobre lo que parece ser un estallido, una bomba que ha sacudido los cimientos de la relación superíndice 3N, al menos medio ultica, entre Demet y Can. Copyright dijo Demet de Can que ha causado tanto revuelo. ¿Hubo realmente una explosión superíndice 3N? ¿De copyright magnitud? Prepúrense porque vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQU y aman tanto como yo las telenovelas turcas, los chismes jugosos y las actualizaciones de sus actores favoritos, por favor, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendré copyright algo interesante que contarles. Además, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora vamos al meollo del asunto. La relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha estado en el centro de la atención superíndice 3N medio ultica. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay, la química entre ellos fue innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, la gente suspiraba por ellos, deseando que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que a su era. Hubo rumores, fotos, indirectas. Todo apuntaba a que entre Demet y Can había algo que una simple amistad profesional. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright de un tiempo de especulaciones y expectativas, la relación superíndice 3N entre Demet y Can se enfrió superíndice 3. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales, y los rumores de una ruptura se hicieron cada vez fuertes. Lo que parecía un cuento de hadas se convirtió superíndice 3 en un silencio en superíndice 3 modo y una distancia evidente. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo. Copyright dijo Demet de Can que ha provocado este supuesto estallido. Para entenderlo, tenemos que analizar un poco el contexto. Después copyright de Erkenci Kuay, tanto Demet como Can siguieron sus carreras por separado, cosechando con diéresis copyright hitos en otros proyectos. Can Yaman en particular, se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Y aquí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y aparentemente las diferencias. Según diversas fuentes y reportes de la prensa turca, Demet Özdemir se habrá sentido un tanto eclipsada por el con diéresis copyright sito arrollador de Can Yaman a nivel internacional. Al parecer, ella habrá expresado cierta frustración superíndice 3N por el hecho de que, a pesar de su propio talento y esfuerzo, Can era quien recibió la mayor parte de la atención superíndice 3N medio ultica y el reconocimiento global. Además, se rumorea que Demet no habrá estado de acuerdo con algunas de las decisiones profesionales de Can, especialmente aquellas relacionadas con su imagen pública y su enfoque en proyectos comerciales. Se dice que Demet, quien siempre ha sido muy reservada y discreta con su vida personal, no comparto a la misma visión superíndice 3N que Can en cuanto a la exposición superíndice 3N medio ultica y la promoción superíndice 3N de su carrera. Pero él fue la gota que derramó superíndice 3 el vaso. Aquí es donde entra en juego una entrevista que Demet Özdemir concedió superíndice 3 recientemente a un medio turco. En esta entrevista, que ha sido ampliamente comentada y analizada, Demet fue preguntada directamente sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Y aunque ella intentó superíndice 3 ser diplomática y evitar entrar en detalles, sus respuestas fueron interpretadas como una crítica velada hacia su ex compau más menos hero de reparto. Demet dijo algo así como: Can y yo somos profesionales y nos respetamos mutuamente. Trabajamos muy bien juntos en Erkenci Kuay y estoy agradecida por la oportunidad de haber compartido ese proyecto con diéresis copyright L. Sin embargo, nuestras vidas han tomado caminos diferentes y cada uno enfocado en su propia carrera. No tengo nada que aún más menos a dir al respecto.
Puede que estas palabras no parezcan demasiado reveladoras a primera vista, pero lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N fue el tono de Demet y la forma en que esquivó superíndice 3 las preguntas muy comprometedoras. Algunos interpretaron su actitud como una seu más menos al de que aún existen rencores o resentimientos entre ellos. Otros simplemente creyeron que Demet estaba cansada de que la asociaran constantemente con Khan y quería dejar claro que su relación superíndice 3N profesional había terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que realmente encendió superíndice 3 la polu copyright Mika fue un comentario adicional que Demet hizo durante la entrevista. Al ser preguntada sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Khan en el futuro, Demet respondió superíndice 3, nunca digas nunca, pero creo que ambos estamos en momentos muy diferentes de nuestras carreras y con objetivos distintos. No veo que sea algo probable en el corto plazo. Esta frase fue interpretada por muchos como un portazo definitivo a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N profesional entre Demet y Khan. Algunos fans se sintieron decepcionados, ya que aún mantenían la esperanza de verlos juntos en la pantalla. Otros, sin embargo, aplaudieron la honestidad de Demet y su determinación superíndice 3N de seguir adelante con su propia carrera. Pero la cosa no terminó superíndice 3AU. Después copyright S de la entrevista de Demet, comenzaron a circular rumores de que Khan Yaman no habrá tomado muy bien sus comentarios. Se dice que Khan se sintió superíndice 3 ofendido por la forma en que Demet habló superíndice 3 de U con diéresis copyright L y de su relación superíndice 3N, y que incluso habrá expresado su malestar a personas cercanas. Y aquí es donde entra en juego la palabra explosiona. No estamos hablando de una explosión superíndice 3N literal, por supuesto, sino de una explosión superíndice 3N medio utica, de una ola de rumores y especulaciones que inundaron las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N. Los fans de Demet y Khan se dividieron en bandos, defendiendo a sus ídolos y criticando a la otra parte. La polu copyright Mika alcanzó superíndice 3 niveles insospechados y la relación superíndice 3N entre Demet y Khan se convirtió superíndice 3 en el tema de conversación superíndice 3N del momento. Hasta el momento ni Demet Özdemir ni Khan Yaman han hecho declaraciones oficiales sobre esta supuesta explosión. Ambos han optado por mantener silencio y evitar alimentar a UNMU, es la polu copyright Mika. Sin embargo, la tensión superíndice 3N entre ellos es palpable y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N parece cada vez más lejana. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones basadas en información superíndice 3N que circula en los medios de comunicación superíndice 3N. No podemos confirmar al 100% que todo lo que hemos contado sea cierto, pero podemos decir que la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Khan Yaman sigue siendo un tema que genera mucho interés copyright S y pasión superíndice 3N entre sus fans. Ahora bien, ¿qué copyright opino yo de todo esto? Personalmente creo que es una luz estima que la relación superíndice 3N entre Demet y Khan haya terminado de esta manera. Eran una pareja muy querida por el público y su química en Erkenci fue innegable. Sin embargo, también copyright N creo que es importante respetar las decisiones de cada uno y entender que las personas cambian y evolucionan con el tiempo. Demet y Khan son dos profesionales talentosos que tienen todo el derecho a seguir sus propios caminos y buscar su propia felicidad. Si su relación superíndice 3N no funciona superíndice 3, es comprensible que quieran distanciarse y enfocarse en sus propias carreras. Lo importante es que se respeten mutuamente y que puedan seguir adelante sin rencores ni resentimientos. En resumen, hemos explorado la supuesta explosión entre Demet Özdemir y Khan Yaman, analizando los rumores y especulaciones que han surgido a raíz de una entrevista reciente de Demet. Hemos visto CU superíndice 3 mola relación superíndice 3N entre estos dos actores, que alguna vez fue un cuento de hadas para muchos fans, se ha convertido en un tema de polu copyright Mika y división superíndice 3N. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones individuales y seguir adelante con nuestras propias vidas. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la situación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Khan Yaman. Su copyright, que es un tema que genera mucha pasión superíndice 3N, así que me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Demet fue justa con Khan en su entrevista? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre ellos? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan.
Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, do copyright, denme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y recuerden, tu copyright nanse conectados a sus telenovelas turcas favoritas, sigan de cerca a sus actores preferidos y no dejen de show más menos ar con historias de amor que traspasan la pantalla. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Asterisco 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 asterisco. ¿Pero qué copyright hay detrás de este aparente distanciamiento? ¿Se trata su superíndice 3 lo de una diferencia en las ambiciones profesionales, o hay algo profundo que no estamos viendo? Para entender la complejidad de la situación superíndice 3N, tenemos que remontarnos a los inicios de su relación superíndice 3N y analizar la presión superíndice 3N medio tica a la que fueron sometidos. Desde el momento en que Erkenci Kwai se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global, Demet y Can fueron catapultados a la fama internacional. Sus vidas personales se convirtieron en objeto de escrutinio público, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Los fans, ilusionados con la idea de que su romance traspasara la pantalla, alimentaban constantemente los rumores y las especulaciones. Esta presión superíndice 3N constante tuvo un impacto significativo en su relación superíndice 3N. Si bien al principio pareció superíndice 3 que disfrutaban de la atención superíndice 3N y se dejaban llevar por el juego medio tico, con el tiempo la situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, la constante intromisión superíndice 3N de los paparazzi y la falta de privacidad acabaron por desgastar su vínculo. Además, la diferencia de personalidades entre Demet y Can también copyright en jugó superíndice 3 un papel importante en su distanciamiento. Demet, como mencionamos antes, siempre ha sido una persona muy reservada y discreta con su vida personal. Prefiere mantener un perfil bajo y evitar la exposición superíndice 3 en medio tica innecesaria. Can, por otro lado, es muy extrovertido y espontáneo, y no tiene problemas en compartir detalles de su vida con el público. Esta diferencia en la forma de ser se hizo evidente en sus estrategias de promoción superíndice 3N profesional. Mientras que Demet se centraba en su trabajo actoral y evitaba los escándalos, Can apostaba por una imagen muy arriesgada y provocadora, que a menudo generaba controversia. Esta disparidad de enfoques pudo haber sido una fuente de tensión superíndice 3N entre ellos, ya que Demet podría haber sentido que la actitud de Can afectaba negativamente su propia imagen. Otro factor que pudo haber contribuido al estallido entre Demet y Can es la influencia de sus respectivos representantes. En el mundo del espectáculo, los managers y agentes juegan un papel fundamental en la toma de decisiones de los artistas. Son ellos quienes negocian los contratos, gestionan las relaciones públicas y asesoran sobre la dirección superíndice 3N que debe tomar su carrera. En el caso de Demet y Can, se rumorea que sus representantes tenían visiones diferentes sobre CEU superíndice 3 deban manejar su imagen y sus proyectos. Mientras que el representante de Demet podría haberle aconsejado mantener un perfil bajo y enfocarse en papeles muy serios, el representante de Can podría haberle animado a explotar su atractivo físico y buscar proyectos muy comerciales. Estas diferencias de opinión superíndice 3N podrían haber generado conflictos internos y haber afectado su relación superíndice 3N. Pero volvamos a la famosa entrevista de Demet. Analicemos con ese detalle sus palabras y tratemos de descifrar lo que realmente quiero decir. Cuando Demet afirmó superíndice 3 que Can y yo somos profesionales y nos respetamos mutuamente, ¿estaba siendo sincera, o simplemente intentaba evitar una confrontación superíndice 3N pública? Y cuando dijo que nuestras vidas han tomado caminos diferentes, ¿se refiere a su superíndice 3 o a sus carreras profesionales, o también copyright N a sus vidas personales? La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que Demet tenía en mente al pronunciar esas palabras. Pero lo que podemos deducir es que su relación superíndice 3N con Can ha cambiado significativamente desde los tiempos de Erkenci Kwai. Ya no son los superíndice 3 venes enamorados que conquistaron al mundo con su química en la pantalla. Ahora son dos adultos que han madurado, que tienen diferentes prioridades y que han decidido seguir sus propios caminos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre Demet y Can?
¿Podrán superar sus diferencias y volver a trabajar juntos en el futuro? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es incierta. Por un lado, es evidente que aún existe cierta tensión superíndice 3n entre ellos. La forma en que Demet respondió superíndice 3 a las preguntas sobre Khan en la entrevista sugiere que aún no ha superado por completo los resentimientos del pasado. Y los rumores sobre la reacción superíndice 3n negativa de Khan a sus comentarios indican que tampoco dispuesto a olvidar lo que ocurrió superíndice 3. Por otro lado, ambos son profesionales talentosos que saben que su colaboración superíndice 3n en Erkenci fue un punto clave en sus carreras. Si en el futuro surge un proyecto que les interese a ambos, podrán estar dispuestos a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos por el bien de la producción superíndice 3n. Además, el tiempo cura todas las heridas. Con el paso de los aún más menos Demet y Khan podrán llegar a comprender mejor las razones que llevaron a su distanciamiento y perdonar los errores del pasado. Copyright N sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3n inesperada. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo individual y admirar su talento. Demet Özdemir continúa cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3n turca, protagonizando series y películas que la consolidan como una de las actrices populares del país. Can Yaman, por su parte, sigue triunfando en el mercado internacional, trabajando en proyectos ambiciosos que le permiten mostrar su versatilidad como actor. Y aunque su relación superíndice 3n personal haya llegado a su fin, su legado como pareja televisiva perdurará para siempre. Los fans de Erkenci seguirán recordando con cariño más menos los momentos mágicos que vivieron junto a Demet y Khan, y seguirán eso más menos ando con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla. En definitiva, la explosión entre Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y frágiles. La presión superíndice 3n medio tica, las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales pueden acabar por desgastar incluso los vínculos fuertes. Pero también Copyright N es una prueba de que el tiempo cura todas las heridas y que nunca debemos perder la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Así que, queridos amantes de las telenovelas turcas, sigamos disfrutando de las historias de amor que nos emocionan, sigamos apoyando a nuestros actores favoritos y sigamos más menos ando con finales felices. Y Copyright N sabe, tal vez al buen Edu Demet y Khan nos sorprendan con un nuevo capítulo en su historia. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que esta ampliación superíndice 3n del tema les haya resultado interesante y les haya permitido comprender mejor la complejidad de la situación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre tendré copyright algo interesante que contarles. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.